hecho es que la sociedad catalana vive secuestrada por una mafia, que es la mafia del independentismo, que hoy pretendía imponer una huelga política total, pero que no lo ha conseguido. La propia Generalitat reconoce que el seguimiento no ha llegado al 50%, lo peor han sido los cortes de carretera para tratar de bloquear los accesos a Barcelona, eso es lo que ha provocado que muchos no llegaran a sus puestos de trabajo, pero la mayoría ha querido abrir, aunque eso sí, con el cierre preparado por si aparecían los piquetes movilizados por los sindicatos que han convocado la protesta, que son los sindicatos IAC y Intersindical CSC. ¿Saben ustedes que el secretario general de Intersindical CSC es este individuo que ven en sus imágenes? Se llama Carles Sastre y es un terrorista de Terra Lliure. Fue detenido por asesinar al empresario José María Bultó poniéndole una bomba en el pecho. Tras 5 meses en la cárcel, se benefició de la amnistía de 1977. Y cuando se decretó de nuevo su detención, acusado de haber asesinado al exalcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y a su esposa, con ese mismo sistema de la bomba en el pecho, se fugó a Francia. Desde la clandestinidad en París organizó la creación de Terra Lliure cuando se disolvió la banda terrorista en la que militaba, que era l'Exèrcit Popular Català, conocido como EPOCA. En 1985 fue detenido en Puigcerdà y la Audiencia Nacional le condenó a 48 años de cárcel por el asesinato de Bultó. No hubo condena por el asesinato de Viola y su esposa por falta de pruebas, a pesar de que el hijo de las víctimas le consiguió identificar. Más tarde le caería otra condena de 18 años de cárcel por pertenencia a banda armada y tenencia de armas. Fue puesto en libertad en 1996 tras cumplir solo 11 años de cárcel. Este terrorista es ahora el secretario general de Intersindical CSC, es decir, que un sindicato dirigido por un terrorista es el que ha impuesto esta huelga en Cataluña. Entonces, el ministro del Interior en Madrid aseguraba que los turistas podían visitar Barcelona con total normalidad. Se puede visitar Barcelona con total normalidad, puesto que, insisto, son solo grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos. Nos encontramos ante una situación actualmente, una cuestión de orden público, y actuamos conforme a esa realidad. Nosotros iremos aplicando las actuaciones conforme al escenario de hechos, al escenario histórico ante el que tengamos que enfrentar. Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha dicho que el ministro Marlaska niega la realidad al asegurar que se puede pasear tranquilamente por Barcelona y ha pedido la aplicación del 155. Que están cerrando el segundo monumento turístico más importante de España, un símbolo de Barcelona y de España, en el mundo. Está cerrado por seguridad y Marlaska diciendo que no pasa nada. Pues intenta usted acceder a la Sagrada Familia, no va a poder. Y me hago otra pregunta. ¿Por qué suspenden el derbi más importante del mundo, Barça-Madrid, y lo tienen que suspender si no pasa nada? ¿Por qué? Pues porque sí que pasa. Porque no se puede hacer una rueda de prensa negando la realidad y a la vez anunciando que se cierra la Sagrada Familia o que se suspende el partido de fútbol más importante del mundo, que es un Barça-Madrid. Y yo le pido al Gobierno que rectifique, que apliquemos el artículo 155 para cesar a Torra. Porque los que cortan carreteras tienen al presidente de la Generalitat al lado, incluso al frente.
aquí lo que hay que hacer es entrar con un escalpelo y acabar con esta situación de una vez por todas. ¿Cómo que un señor Carlos Sastre, que ha pertenecido a Terra Lliure, que ha sido condenado, este señor no está inhabilitado políticamente y personalmente para realizar de todo este tipo de actos? Lo que yo no entiendo, cómo esta persona, líder de este supuesto sindicato, que habría que hablar de este sindicato, y por supuesto, muy bien lo que dice Lucio, ¿quién financia esto? Y hemos llegado hasta que un terrorista que ha sido condenado haya convocado una huelga y aquí no pasa absolutamente nada. Y vuelvo a repetirlo, esta persona tenía que estar inhabilitada y en este momento detenida. Lucio. Sí, bueno, no nos podemos extrañar porque el terrorismo actualmente, representado por CDR, y yo me atrevería a decir también por Tsunami Democrático, está relacionado, o supuestamente podría estar relacionado, hay un sumario ya en la Audiencia Nacional investigando este asunto, podría estar relacionado con Torra, el presidente de la Generalitat. Por tanto, a que a nadie le extrañe la situación, el posicionamiento de este señor en el sindicato. A mí me gustaría comentar, al margen de esto, lo siguiente. Yo creo que Pedro Sánchez podría aplicar un 155, pero para ello tendría que romperse el plan establecido por Esquerra Republicana, por parte de Oriol Junqueras, y el PSOE, como he dicho antes, por parte del líder, de Pedro Sánchez. Y es una hoja de ruta o un guión, yo creo, diseñado por el PSC, por Iceta. Esta hoja de ruta tenía descontado todo lo que está pasando actualmente. Es decir, ya sabían, bueno, en principio, la sentencia del Tribunal Supremo, pues también es parte de este proyecto político ideológico, y evidentemente se dictó una sentencia, o se dictaminó una sentencia ajustada a las necesidades del gobierno y también a las necesidades de, por ejemplo, de Oriol Junqueras. Por eso se ha aplicado el tercer grado, por eso se ha condenado por sedición y por eso las competencias de prisiones están en manos de la Comunidad Autónoma de Cataluña y en 3 meses estarán en la calle. Esto estaba todo pactado. Y también está pactada la violencia que se produciría después de la sentencia. Entonces, ¿cuál es el plan de Iceta? Pues que hubiera varios días de violencia nada más, porque el plan de Iceta se desarrolla en un espacio temporal de 5, 10 o 15 años para conseguir la independencia. Por tanto, el plan de Iceta no acaba aquí. ¿Qué ocurre? Pues que Torra es el elemento que distorsiona este plan, es decir, la violencia está alentada, los CDR, el Tsunami Democrático, está alentado por Torra. ¿Y qué pasa? Pues que si esta violencia se prolonga mucho tiempo, rompe todos los esquemas diseñados por Esquerra y por el PSOE. En este caso, si la violencia sigue adelante, pues podrían cambiar los planes por parte del PSOE. ¿Por qué? Pues porque electoralmente se vería pues obligado a ello. ¿Y por qué han pactado RC, PSOE? Pues de cara a una posible independencia dentro de 5 o 10 años o 15, y también por si acaso tienen que pactar tras el 10N, aunque de momento las encuestas no lo vaticinan de esta manera, pero podía darse el caso. Pero el proyecto va mucho más allá del 10 de noviembre y también el origen de este proyecto, pues evidentemente lo tenemos en Zapatero, en el Pacto de la ETA y en el Estatuto de Cataluña. Ese es el origen de este proyecto. Es un proyecto muy, muy largo y sí que podría aplicar un 155 desde mi humilde punto de vista o otra medida similar, como las que ha referido Fernando, en el caso que los planes no salgan, es decir, que la violencia siga y no se pare en 2 o 3 días, que es lo que estaba descontado en el plan. Si esta violencia sigue y se prolonga una semana y se producen hechos que no estaban descontados, que no estaban planificados, que no están dentro del guión, pues entonces sí que veo al PSOE capacitado para aplicar una medida de intervención, porque si no podría incluso perder las elecciones. Pues mientras tanto, ¿qué pasa con el fugado Puigdemont? Pues bien, les diremos que las autoridades belgas han decidido dejarle en libertad sin fianza en espera de estudiar qué es lo que pasa con la famosa euroorden. Sí le han exigido que permanezca localizable y que no abandone el país. El prófugo se ha presentado voluntariamente ante la Fiscalía belga para decir que ante la llegada de una nueva euroorden él se negaba a ser entregado a la justicia española. La Fiscalía de Bruselas está aguardando a que el juez Llarena entregue la próxima semana una traducción
traducción de esa euroorden y de los documentos que le acompañan. Completado ese momento, la Fiscalía procederá a un análisis en profundidad de esa petición. El fugado Puigdemont, al margen de su condición de evadido de la justicia, ha dado una rueda de prensa al salir de la Fiscalía. Al ser preguntado acerca de la violencia de los comandos independentistas en Cataluña, él ha dicho que condena la violencia y que los violentos no son los activistas del nacionalismo, sino más bien los comandos encapuchados y armados que arrancan lazos amarillos. Y se ha quedado tan ancho. Yo recuerdo del año pasado, el verano del año pasado, que ya empecé a denunciar la violencia. Lo que pasa es que nadie hizo caso. Había comandos, y repito, comandos de gente organizada que iban encapuchados, con armas blancas, arrancando violentamente lazos amarillos. Fue un conato de violencia que nadie condenó, pero ya estábamos ahí condenando la violencia. Pero desde mi humilde punto de vista, ya no es una rebelión, esto es una revolución. Y no es exagerado lo que voy a decir a continuación. Yo creo que podía ser el principio de una guerra civil si no se toman medidas de intervención. Una guerra civil que podía estar circunscrita a la Comunidad Autónoma de Cataluña, o no, pero sí que podría iniciarse una guerra civil del siglo XXI, tal y como sucedió anteriormente en Ucrania o en Eslovenia. Y este es el inicio.